Bueno, buenas tardes. Quería tratar de explicarle de esta manera lo que significa, ¿sí? O lo que van a ver en proyectos y técnicas de prevención. Y también los dos primeros métodos de análisis de riesgo que vamos a trabajar, que es el método ABC y el método NTP 330. Para comenzar, desglosemos, ¿sí? El nombre de la materia. Proyectos y técnicas de prevención. Si lo vemos de atrás y adelante, ¿sí? Vemos prevención, luego vemos los diferentes tipos de técnicas que se utilizan para realizar prevención y al último recién vemos lo que es el proyecto, que sería la aplicación completa de diferentes técnicas de prevención. En el material de presentación, ¿sí? En el material bibliográfico, están las diferentes unidades. La unidad número uno sería lo que sería lo relacionado a prevención, que para poder nosotros realizar prevención necesitamos sí o sí realizar una identificación de los riesgos primero. No podemos aplicar medidas preventivas de riesgo que aún no identificamos. Entonces primero hay que identificar los riesgos, evaluarlos para ver qué tan riesgosos son, ¿sí? Realizamos un análisis de riesgo. Luego las siguientes unidades, las 2, 3 y 4, son las que aparecen acá, ¿sí? Que dice señalización, EPP y capacitación, que son las principales técnicas preventivas que pueden aplicar en cualquier lugar, ¿sí? Acá estas técnicas las pueden ocupar en cualquier puesto de trabajo, en cualquier empresa, cualquier rubro, ¿sí? Sea agroindustrial, sea obra en construcción, sea diferentes tipos de puestos de trabajo de diferentes áreas. Estas tres técnicas son por lo menos generales. También hay específicas, ¿no? Que difieren dependiendo de la tarea en la cual realicemos el análisis. Pero en generales son estas tres que son las siguientes tres unidades. Lo que es el proyecto final, ¿sí? Que lo que es el proyecto, sí, que sería el trabajo final para mi materia, eso lo iré explicando en las próximas clases. Pero eso falta todavía para que comiencen a hacer. Bien, comencemos entonces con la identificación, ¿sí? ¿Cómo hacemos para identificar peligros, identificar riesgos, ¿sí? Dentro de una empresa o de nuestro lugar de trabajo? De los diferentes puestos de trabajo incluso, ¿sí? Generalmente lo que se hace es separarlo en los tipos de riesgo como los que había explicado en el anterior video, ¿sí? Que bueno, los conocen, riesgo físico, riesgo químico, ergonómico, los separan en diferentes clases y de esa manera es más fácil identificarlo. A medida de que van avanzando con esa identificación, van descubriendo el foco o raíz de donde sale este riesgo y qué tan altas son sus probabilidades o consecuencias que podrían ocasionar. Esta identificación de riesgo generalmente se hace con un checklist, ¿sí? Que a modo de ejemplo les dejo aquí uno en donde básicamente se colocan los datos tanto de la persona que realiza el checklist como de la empresa, una serie de preguntas, si existen caída al mismo nivel, existe orden y limpieza, existe maquinaria en buenas condiciones, la respuesta es sí, no, no aplica, describen la situación, ¿sí? Este que le pongo acá es un ejemplo, así aunque no se vea bien, ¿sí? Más básicamente es el formato, pero no se hagan drama con eso, ustedes ponen checklist de riesgos laborales en internet y le salen 50 modelos diferentes, ¿sí? Pueden usar cualquiera en realidad, siempre y cuando esté respaldado por alguna ley o resolución de la ley de higiene y seguridad, está perfecto, ¿sí? Hoy en día ya no es tan necesario de que nosotros sepamos hacer un checklist, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas ya tienen su propio checklist. Ustedes el día de mañana en una empresa van, les piden que hagan una identificación de riesgo y le entregan el checklist de la empresa, ¿sí? O sea que mucho que inventar no podemos. Pero les quería aclarar eso, que la identificación de riesgos se hace mediante este tipo de informe, que son los checklists, y que el formato ya está creado y hay varios en internet por si quieren buscar alguno. Bueno, posteriormente a la identificación de riesgo, a la utilización del checklist, ¿sí? Debemos proseguir por el análisis de los riesgos. O sea, cada uno de estos riesgos o conjunto de ellos, si vemos que son de manera similar, podemos evaluarlo de tal manera de determinar qué tan peligroso, qué tan probable, qué tantas consecuencias pueden llegar a generar, ¿sí?
Los métodos de análisis de riesgo existen dos de manera general, ¿sí? En el material bibliográfico están ahí un poco más detallados. Son los métodos simplificados y los métodos complejos. Dentro de los métodos simplificados son los que nosotros vamos a trabajar ahora, bueno, en este video, ¿sí? Vamos a ver dos, el método ABC y el método NTP330. Los métodos complejos, bueno, como dice la palabra, son un poco más elaborados. Aquí podría entrar las planillas de ergonomía, la resolución 885/15, que es de ergonomía, la matriz de riesgos. Hay diferentes tipos de análisis de riesgos que son un poco más elaborados. No obstante, me interesa ver este del NTP330 porque la mayoría de lo que utilizan hoy en día las empresas en la Argentina son similares a este. Entonces, por eso me enfoco en el NTP330. Comencemos con el primer análisis de riesgo, ¿sí? Un método simplificado es el ABC. El ABC no es más de lo que aparece acá, ¿sí? Y aparece también en el material bibliográfico. El A significa un valor, B significa otro valor y C significa otro valor. Cuando nosotros caratulamos un riesgo como de tipo A, ¿sí? Como dice la definición, serían aquellos riesgos cuya actualización podría causar muerte, lesiones muy graves, con incapacidades permanentes o gran pérdida de bienes. Si caratulamos un riesgo como clase B, serían aquellos riesgos cuya actualización podría causar lesiones graves, con baja o daños a la propiedad. Y si lo caratulamos como clase C, serían aquellos riesgos cuya actualización podría causar lesiones leves o daños a la propiedad muy bajos, ¿sí? Esto de los métodos de análisis de riesgo, que generalmente me consultan, yo les puedo dar un riesgo, ¿sí? Supongamos, les digo, la instalación eléctrica ahí en el IES número 9, ¿sí? ¿Cómo es la instalación eléctrica? O ¿cómo la ven? ¿Sí? ¿Cómo la caratularían al riesgo de electrocución, supongamos? ¿Sí? Uno me va a decir, y profe, para mí clase A, ¿sí? Para mí es tipo A porque como no le hacen el correcto mantenimiento, en cualquier momento puede morir alguien. Y otro me dice, no, profe, para mí es clase B porque si bien no están en las mejores condiciones, no se ve nada, cables expuestos así, o no es alta tensión, entonces no lo caratularía como A. Y otro capaz que lo caratula como C incluso, ¿sí? Porque él no identificó alguna parte donde haya alguna fuga o algo exageradamente grande de electricidad. Entonces, ¿cuál de las tres clasificaciones está bien? Y en realidad las tres están bien, ¿sí? A partir de ahora, estos de los métodos de análisis de riesgo son subjetivos. Depende de cada uno y depende del profesional que lo analice. Si está bien, está mal, legalmente, en realidad es un dato menor, ¿sí? Lo importante es que la empresa tenga hecho estos análisis de riesgo, ¿sí? Ustedes, estos informes, el checklist o todo lo que tengan que hacer, al costado van a colocar la clasificación de riesgos, si es A, B o C, que les sirve tanto a ustedes para saber el potencial de los riesgos, a la empresa para tener un control de ellos, y a las ART, SRT, que son las que controlan que las empresas tengan este tipo de análisis hecho. Si están bien o están mal, eso se verá a futuro. Si ustedes lo hicieron así nomás, pusieron todo, todo C, sí, y después pasa un accidente, entonces ese riesgo no era tan C como ustedes creían, ¿sí? Por ahí hay que poner un poco de seriedad a mi responsabilidad, pero vuelvo a repetir, depende de cada uno el valor que le va a poner. Ustedes me dicen es A, me dicen es B, me dicen es C, no les puedo decir que ninguno está mal, ¿sí? En realidad los tres están bien porque así es como los ven ustedes. No obstante, hay que hacerlo con un grado de responsabilidad porque en el momento en que ese riesgo, sea cual sea la clasificación que le dimos, se accione y genere alguna enfermedad profesional o un accidente, es culpa nuestra igual. Bien, método simplificado NTP330. Este es el otro método de análisis de riesgo que me gusta enseñar, ¿sí? El NTP330 se basa de la obtención de específicamente un valor, ¿sí? Que ese es el nivel de intervención. El nivel de intervención hace referencia a qué tan importante es que nosotros debamos intervenir en prevenir o corregir o eliminar algún riesgo, ¿sí? ¿Cómo se obtiene?
Este nivel de intervención, bueno, este nivel de intervención es exactamente el mismo valor o se obtiene directamente del nivel de riesgo que establece este método. ¿Cómo se obtiene este nivel de riesgo? Y hay que hacer una multiplicación en realidad entre el nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. Estos niveles de probabilidad y de consecuencia y de riesgo y de intervención, todo, se dan a través de diferentes tablas, ¿sí? Que están en el material bibliográfico. Pero igual se lo explico acá. En primera instancia, el nivel de probabilidad se logra multiplicando el nivel de deficiencia con el nivel de exposición. Acá ustedes tienen dos cuadros. Dice en uno nivel de deficiencia, donde los valores están entre 10 y 2, ¿sí? Muy deficiente, deficiente, mejorable. Y los de exposición son una exposición continuada, frecuente, ocasional, esporádica, y los valores van 1, 2, 3 o 4. Nosotros determinamos estos dos valores, ¿sí? Los multiplicamos y ese nos da el valor del nivel de probabilidad. Esta multiplicación que hacemos con ambos nos da un determinado significado, que acá también tiene en el cuadro, ¿sí? De lo que significaría este valor que obtenemos al multiplicar. Luego, por aparte, sí necesitamos también el nivel de consecuencia. El nivel de consecuencia está dado por la siguiente tabla. Los valores van entre 10 y 100, que se los caracteriza como mortal o catastrófico, muy grave, grave, leve. Y ahí le asignamos otro valor a este riesgo que nosotros analizaríamos. Entonces ya tenemos por un lado el nivel de probabilidad y por el otro lado el nivel de consecuencia. Entonces nos lleva a ir directamente al nivel de riesgo y de intervención. En un cuadro de doble entrada nosotros entramos al nivel de entramos con el valor del nivel de probabilidad por arriba, por el costado entramos con el valor del nivel de consecuencia y en el cuadro más chico de la derecha aparece el significado de estos valores y eso establece un nivel de intervención. El nivel de intervención aparece con números romanos de 1, 2, 3 o 4, en donde el nivel de intervención 1 dice situación crítica, corrección urgente. Y el nivel de intervención 4 dice no intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique. Simplificadamente, eso sería todo el método NTP 330. A modo de que sí o sí lo entiendan, hagamos un ejemplo práctico sobre este método, que en realidad no es tan complicado y van a notar que es una serie de multiplicaciones más que nada. Si tienen una calculadora a mano, les aconsejo que la vayan a buscar y después seguimos con el ejemplo práctico. Bien, ejemplo práctico. Analizaremos con el método NTP 330 al siguiente operario en el riesgo de caída, ¿sí? Al mismo nivel. ¿Cuáles son las características de este trabajo? ¿Sí? Para que tengan en cuenta ahora que lo vamos a analizar. El empleado trabaja en una empresa de mudanza, ¿sí? En toda su jornada laboral, aproximadamente 6 horas, lo hace subiendo y bajando escaleras, ¿sí? No suele agarrarse las barandas de las escaleras por cargar las cajas u otros objetos que tiene que realizar en la mudanza. Y obviamente por la cantidad de cosas que lleva en sus manos no posee una buena visión del terreno por el que camina. Así que bueno, ¿cuál sería el nivel de riesgo de caída a distinto nivel que sufriría este operario? Entonces analicémoslo con el NTP 330. Como habíamos dicho, primero hay que determinar el nivel de deficiencia, ¿sí? Ustedes se pueden poner a leer ahí el significado de cada uno de estos niveles, ¿sí? Y en este ejemplo, a este riesgo, yo, como les dije, ustedes pueden caracterizarlo con otros valores. El nivel de deficiencia lo establezco como 6, que es deficiente, ¿sí? El significado de 6 es: se ha detectado algún factor de riesgo significativo que precisa ser corregido. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes se ven reducidas de forma apreciable, ¿sí? O sea, básicamente elijo porque no dice que las escaleras donde sube no tengan las barandas de seguridad. Establece de que no las usa o no las puede llegar a utilizar. Por eso no lo considero como muy deficiente, sino solo como deficiente. Luego hay que determinar el nivel de exposición, ¿sí? El nivel de exposición, qué tanto tiempo está esta persona expuesta a este riesgo. Y para de cada 8 horas, 6 horas estar expuesto, para mí es bastante, ¿sí? Entonces por eso en este ejemplo yo lo evalúo como nivel de exposición 4.
que es continuada, que significa continuamente, varias veces en su jornada laboral, con tiempo prolongado. Bueno, una vez que obtuvimos estos dos valores, podemos llegar a sacar el nivel de probabilidad, ¿sí? El nivel de probabilidad se calcula con un cuadro de doble entrada, ¿sí? Por la parte de arriba el nivel de exposición, que habíamos dicho recién que era 4, y por la izquierda el nivel de deficiencia, que habíamos determinado, o yo había determinado, como 6, ¿sí? La intersección de entre esos dos valores, ¿sí?, da el valor de MA24. ¿Qué significa este MA? Ahora lo vamos a ver, pero si ustedes se dan cuenta, el valor, ¿sí?, 24, era lo mismo que multiplicar 4 por 6, ¿sí?, que es el valor que te da o sea, por la teoría que hay en el método, establece que todos son multiplicaciones. 6 por 4 es 24, por eso da el valor MA24. El significado del nivel de probabilidad, en este caso, como es un valor entre 24 y 40, ¿sí?, a nosotros nos da 24, es muy alta. En el nivel de probabilidad significa situación deficiente con exposición continuada o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia, ¿sí? Como que ya me quiere decir que es muy probable de que ocurra algún tipo de accidente. Bien, ya tenemos determinado el nivel de probabilidad como 24, ¿sí? Ahora calculemos o determinemos el valor del nivel de consecuencia, ¿sí? El nivel de consecuencia es un solo cuadro y es este que aparece ahí. En mi caso, ¿sí?, o sea, yo analizando este riesgo, lo caratulo como grave, que significa que las lesiones con incapacidad laboral transitoria, se requiere paro de proceso para efectuar la reparación, o sea, no debería seguir trabajando así. En el valor que yo lo caratulo como grave, el nivel de consecuencia es 25, y ese es el valor para mí del nivel de consecuencia. Una vez que tenemos ya estos dos valores, que es el nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia, entramos al cuadro del nivel de riesgo, que este nivel de riesgo se establece también con un cuadro de doble entrada. Del lado izquierdo entramos con el nivel de consecuencia, que es el que determinamos recién, que era el 25. Y por la parte de arriba entramos con el nivel de probabilidad, que era el que habíamos dicho, MA24, que era el valor en que estaba entre 24 y 40. Bueno, la intersección de estos dos me da, por un lado, que es lo que está resaltado en violeta, el valor numérico del nivel de riesgo, ¿sí? Ese valor numérico, si se dan cuenta también, es una multiplicación, ¿sí? Si nosotros multiplicamos 24 por 25, nos da 600. Este nivel de riesgo, ¿sí?, dice que da entre 600 y 1000. Bueno, a nosotros nos da justito 600, así que sí, en realidad es una multiplicación también. Arriba de este número, de este rango de números, ¿sí?, arriba del 1600, hay un número romano, ¿sí? Hay un palito, dos palitos, tres palitos o hasta cuatro palitos en un solo valor. Bueno, en nuestro caso es un solo palito, ¿sí? Entonces el nivel de intervención es 1. Y su significado está aquí en este cuadro, donde el nivel de intervención 1, al dar un valor entre 4000 o 600, que a nosotros nos dio 600, el significado es situación crítica, corrección urgente. Bueno, y con esto terminaría nuestro NTP 330, ¿sí? Acabamos de determinar que el nivel de riesgo es alto y el nivel de intervención es 1, ¿sí?, para nuestro operario que realiza tareas de mudanza con respecto al riesgo de caída al mismo nivel, ¿sí? Lo que quería ampliar esto, que era para que vean la importancia, o sea, para qué les sirve este método, ¿sí? El día de mañana ustedes no van a hacer esto solamente de un solo riesgo y del que ustedes quieran, sino que lo harían de todos los riesgos que ustedes puedan llegar a identificar. A modo de ejemplo, les dejo acá un cuadro en donde hay diferentes tipos de riesgos, ¿sí? Y ahí están todos los niveles de deficiencia, de exposición, el resultado del nivel de probabilidad, el nivel de consecuencia, el nivel de riesgo y obviamente en la columna final está el nivel de intervención. ¿Para qué sirve esto? Nosotros de esta manera podemos establecer y justificar el nivel de intervención de cada riesgo. Y les pongo este ejemplo, que es el que en la universidad me decían. Ustedes están en una empresa y dicen, mire jefe, ¿sí?, o al encargado,
Mira, hay varios riesgos aquí que debemos corregir. Te hice un presupuesto, más o menos corregí todo, nos va a salir unos 200.000 pesos, digamos. Y él va a decir, ah, bueno, bueno, y va a mirar el análisis, no lo va a entender, ¿sí? Bueno, no dan mucha bolilla a eso porque es nuestra área. Y van a decir, bueno, todo bien, pero no tengo tanto, toma, te doy 100.000 y el otro mes te doy 100.000, ¿sí? Entonces, bien, tenemos la mitad del presupuesto que nosotros necesitábamos. ¿Qué hacemos primero entonces? ¿Qué riesgo de todo lo que identificamos? Porque ya habíamos hecho el análisis de todo, ya habíamos determinado medidas para todo. ¿Cuál corregimos primero y cuál dejamos para el último? Bueno, para eso le serviría este método. Aquellos que tengan nivel de intervención 1 serían los que tendrían que atacar primero, nivel de intervención 2 luego, nivel de intervención 3 y así sucesivamente. Hasta incluso los que sean nivel de intervención 4 creo que no sería ni necesario plantear alguna corrección. Al acomodarlo bien bonito, quedarían principalmente, por lo menos en este ejemplo que les doy, que los riesgos predominantes que sí o sí hay que corregir urgentemente serían los relacionados a incendio, falta de señalización y evacuación. Y luego así seguirían uno por uno, hasta donde, bueno, alcance el presupuesto, pero siempre tratando de corregir eso, los que sean de manera urgente. Y este método en realidad lo aclarece bastante. Bueno, espero que hayan entendido. Cualquier otra duda, me consultan.